Buen día, mi nombre es Noriarman Páez y mi compañero Francisco Peña. Vamos a estar hablando un poco sobre un tema muy importante que se refiere al instrumento de medición en una investigación, el cual es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos y variables que el investigador tiene en mente. Toda medición o instrumento de recolección de los datos debe reunir dos requisitos esenciales, como lo son la validez y la confiabilidad. Comenzamos hablando sobre la validez. En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Cuando se habla de validez de un instrumento, se quiere significar la propiedad por la cual un instrumento mide realmente aquello que pretende medir y por tanto es válido porque conduce a conclusiones válidas. La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencias, como lo son la evidencia relacionada con el contenido, la evidencia relacionada con el criterio y la evidencia relacionada con el constructo. Ahora hablemos un poco de cada una de ellas. Evidencia relacionada con el contenido. La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido, de lo que se mide. Es el grado en que la medición representa al concepto medido. Tenemos un ejemplo. Una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenido si incluye solo problemas de resta y excluye problemas de suma, multiplicación o división. Lo que indica con este ejemplo es que un instrumento de medición debe contener representados todos los ítems del dominio de contenido de las variables a medir. Seguimos con la evidencia relacionada con el criterio. La validez de criterio establece la validez de un instrumento de medición, comparándola con algún criterio externo. Este criterio es un estándar con el que se juzga la validez del instrumento. Mientras los resultados del instrumento de medición se relacionan más al criterio, la validez del criterio será mayor. Si el criterio se fija en el presente, se habla de validez concurrente. Los resultados del instrumento se correlacionan con el criterio en el mismo momento o punto del tiempo. Por ejemplo, un cuestionario para detectar las preferencias del electorado por los distintos partidos contendientes puede validarse aplicándolo 3 o 4 días antes de la elección y sus resultados compararlos con los resultados finales de la elección. Pero ahora bien, si el criterio se fija en el futuro, se habla de validez predictiva. Por ejemplo, una prueba para determinar la capacidad administrativa de altos ejecutivos se puede validar comparando sus resultados con el futuro desempeño de los ejecutivos medidos. Por último, tenemos la evidencia relacionada con el constructo. La validez del constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y se refiere al grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones, de acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente, y que conciernen a los conceptos o constructos que están siendo medidos. Un constructo es una variable medida y que tiene lugar dentro de una teoría o esquema teórico. Tenemos un ejemplo. Supongamos que un investigador desea evaluar la validez del constructo de una medición particular. Digamos una escala de motivación intrínseca donde se sostiene que el nivel de motivación intrínseca hacia una tarea está relacionado positivamente con el grado de persistencia adicional en el desarrollo de la tarea. Los empleados con mayor motivación intrínseca son los que suelen quedarse más tiempo adicional una vez que concluye su jornada. Consecuentemente, la predicción teórica es que a mayor motivación intrínseca, mayor persistencia adicional en la tarea. Así, la validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de 3 tipos de evidencia. Entre mayor evidencia de validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo tenga un instrumento de medición, este se acerca más a representar la variable o variables que se pretende medir. Ahora les dejo con mi compañero Francisco, quien les hablará sobre el punto de confiabilidad. Muchas gracias, que tengan buen día. Buenos días, mi nombre es Francisco Peña. Yo les voy a hablar sobre la confiabilidad en instrumentos de medición. La confiabilidad es la capacidad de obtener resultados consistentes en mediciones sucesivas del mismo fenómeno. Es decir, si la medición, al ser aplicada en reiteradas ocasiones,
a los mismos sujetos y en idénticas condiciones, se evidencian los mismos resultados. La confiabilidad es uno de los requisitos de la investigación cuantitativa y se fundamenta en el grado de uniformidad con que el instrumento de medición cumple su finalidad. La validez se ve afectada por los errores aleatorios y la confiabilidad por los errores sistemáticos de medición. La confiabilidad denota el grado de congruencia con que se realiza una medición. No le interesa saber si está midiendo lo que se desea. Esto es cuestión de validez. Un instrumento de medición puede ser confiable y no obstante carecer de validez. Sin embargo, no puede ser validado si antes no es confiable. Los errores que influyen en la confiabilidad pueden provenir del instrumento mismo. Por ejemplo, si un examen tiene muy pocas preguntas o es demasiado sencillo, el factor suerte influirá mucho en los resultados. También los procedimientos de tabulación afectan, aumentando la confiabilidad con los sistemas más precisos. La administración del instrumento y las condiciones en que se aplique junto con las instrucciones también suelen afectar, así como los sucesos eventuales que a veces pueden parecer insignificantes. Una de las técnicas más usadas para determinar la confiabilidad son replicación del instrumento. Esto consiste en repetir la medición con el mismo instrumento a los mismos sujetos y calcular la correlación con los resultados en un periodo de tiempos diferentes para ver si existe variación de la respuesta. Cuando más iguales sean las mediciones por cada sujeto, tanto más confiable será el instrumento. Prueba de instrumentos paralelos. Esta se aplica en diferentes momentos al mismo sujeto dentro de un periodo relativamente corto. Las pruebas equivalentes, es decir, ser iguales o equivalentes en cuanto al contenido de instrucciones, límites de tiempo, formato, número de ítems y nivel de dificultad de esto. Si la correlación entre los resultados de ambas aplicaciones es positiva de manera significativa, el instrumento es confiable. División por mitades. Repetir la medición a los mismos sujetos al mismo tiempo. Para ello se divide la totalidad de los ítems de los instrumentos en dos mitades y se correlacionan las mediciones. Si ambas mediciones son muy similares para un mismo sujeto, el cuestionario no solo tiene confiabilidad, sino consistencia interna. Consistencia interna, que pueden ser homogeneidad de cuestionarios a escala, cuestionarios dicotómicos. Este consiste en administrar el cuestionario una sola vez para determinar si los ítems correlacionados entre sí. Y los coeficientes entre 0 y 1 se denotan de la siguiente manera, donde 0 significa nulidad de confiabilidad y 1 confiabilidad total. Espero que haya sido de su agrado y gracias.